Esta noche vamos a estar culminando con esta serie de mensajes que hemos tenido en cuanto al dar y quiero compartirles como testimonio que sinceramente me he gozado mucho con esta serie de mensajes. Yo creo que para mí ha sido particularmente una bendición de ver cómo Dios ha obrado en mi vida, cómo ha obrado en la vida de todos aquellos que han pasado por dificultades en la vida y de mirar cómo responder ante estas situaciones donde Dios permite que nosotros estemos. Cuando hubo mucha necesidad, por lo que puedo mirar en la palabra de Dios, vez tras vez, son tanta la cantidad, yo creo que podríamos pasarnos meses nada más que en cuestión con el tema del dar en la Biblia. Es una cosa impresionante. Y sobre todo esa palabra dar aparece muchas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y por lo tanto, para mí, conocer a Dios en su manera de dar, vemos que Dios provee todo aquello que nosotros necesitamos vez tras vez, tras vez, tras vez, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. En el capítulo 22 tenemos varias lecciones. Hay varias lecciones que vamos a mirar en esta noche. Con respecto a la vida de Abraham, lo que sucedió en la vida de Abraham, que yo creo que para mí va a impactar nuestras vidas de cada uno. Porque, por ejemplo, yo arranqué cuando estaba mirando el capítulo 22, me hacía distintas preguntas. Me hago bastantes preguntas antes de que empiece a preparar, elaborar lo que es el mensaje. Y una de las preguntas que yo me hacía es lo siguiente: Dios lo sabe todo, ¿no es cierto? Dios lo sabe todo. Amén. Entonces, si Dios ya sabía cómo iba a responder a Abraham, ¿por qué lo puso a prueba? ¿Por qué lo puso a prueba? Esto es algo interesante porque el asunto entonces no está en Dios, sino que está en nosotros. Esto es algo que yo estaba meditando en este pasaje. No es en Dios, está en nosotros. Y cómo evaluamos todo en la totalidad, cuando hablamos de evaluar todo, evaluar qué es lo que ha hecho Dios desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. Ustedes van a ver vez tras vez, tras vez, tras vez, cómo Dios está dando y dando y dando. Da oportunidades a la humanidad para que conozcan de su amor, da oportunidades a cada uno de sus hijos para que podamos compartir con aquellos que están en necesidad. Y este Dios es tan grandísimo que necesitamos entonces evaluar todo esto y aplicarlo a nuestras vidas. Mi deseo y mi oración en esta semana ha sido: por favor te pido, Señor, que tu pueblo pueda evaluar tu palabra y pueda mirar y observar en cuanto a este tema, y que podamos nosotros aplicarlo a nuestras vidas, porque va a traer muchísima bendición a cada uno de nosotros. Una de las grandes pruebas que podamos ver nosotros en la Biblia es esta que vamos a ver en esta noche. Abraham exhibe completa obediencia a Dios, exhibe completa confianza absoluta en Dios, porque veo, por lo menos lo que pude ver y lo que vamos a anotar en esta noche, es que Abraham no cuestiona a Dios. Fíjense ustedes, cuando le dijo: salte de tu tierra y vete de tu parentela, Abraham no está cuestionando a Dios. En este caso vamos a ver en esta noche que Dios le está pidiendo a ese hijo que estuvo esperando durante 25 años, y entonces viene Dios y le dice a Abraham: quiero que sacrifiques tu hijo para mí. Y ¿sabes qué? No le pregunta, no le hace la pregunta: ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? Ahora vamos a ver versículos 1 al 3, vamos a ir en distintas secciones de este capítulo, pero vamos a empezar, como dije, hay varias lecciones y quiero alcanzar a cubrir, si no toda, la mayoría. Versículo 1 al 3 nos dice esto: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¡Wow! Fíjense que el primer punto que vamos a ver acá le está diciendo: toma a tu hijo a quien amas. Esto, espero que puedan tomar notas con esto que vamos a compartir, porque yo creo que, como les digo, vamos a sacar bastantes cosas importantísimas en cuanto a lo que estamos viendo, la prueba de fe que pasó Abraham, y que yo creo que cada uno de nosotros necesitamos aprender muchísimo de ella. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con personas que van a querer desacreditar la palabra de Dios, y me he encontrado con personas, sobre todo con este pasaje, que dice: ese capítulo está lleno de contradicciones. Está lleno de contradicciones. Le digo, ¿por qué? Por ejemplo, y me traen versículos, me dicen, por eso que quiero compartir con ustedes esto, por si acaso a algunos les llega a preguntar con respecto a este capítulo, y por qué Dios le está pidiendo que sacrifique a su único hijo. Mis hermanos, la razón por la cual están diciendo que es una contradicción, porque me dijeron a mí, Deuteronomio capítulo 12, versículo 31 dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, sobre todo a Moloc, que era un dios a lo cual quemaban en una fuente. Había una estatua y había una fuente de bronce, y entonces quemaban a sus hijos en vivo, en carne viva, los metían ahí y los sacrificaban a su dios Moloc. Dice: lo que hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Entonces, ¿cómo es que, si Dios aborrece esto, si a Dios no le agrada, cómo es que entonces Dios está diciéndole a Abraham: quiero que sacrifiques tu hijo? Bueno, en primer lugar, vemos que Dios no iba a permitir esto, porque ya tenía, si ustedes han leído este pasaje, tenía un carnero o un cordero ya preparado, ya estaba preparado, así que Dios no iba a permitir eso. No hubo sacrificio humano. Y lo otro que vamos a observar es que en el versículo número 1 encontramos de que, fíjense ustedes, esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque dice allí: y le dijo, Dios le dijo, Abraham, fíjense en esto, Abraham. Y Abraham dice, le respondió que, heme aquí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Abraham reconocía la voz de Dios, reconocía que era la voz de Dios. Fíjense que lo nombra y dice: aquí estoy, heme aquí. Y ustedes van a ver vez tras vez que cuando en otros pasajes de la Biblia, en la cual nos dice a nosotros que dice Abraham, y Abraham inmediatamente responde: heme aquí, aquí estoy. Ahora, en el versículo 1 también encontramos lo que es una íntima. Esto quiere decir que hay una íntima relación con Dios. Y nos dice el versículo número 1, fíjense ustedes: probó Dios a Abraham. Y esto a mí es la segunda cosa que quiero compartir con ustedes, porque algunos dicen: Dios hace esto malo, Dios está buscando lo malo para nosotros, Dios desea nada más que causarnos daño a nosotros. Y hay algo que observamos aquí cuando dice probar, ¿ok? Probar, tanto en el Antiguo Testamento, una de las cosas que pude averiguar es esto: tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra probar quiere decir probar por medio de una prueba. Probar por medio de una prueba. Si vamos o no a pasar por esa prueba. Ahora, quiero compartir algunos pasajes con ustedes, porque las pruebas vienen para ver y observar si somos obedientes o no. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida, cuando Dios nos está probando, no nos está tentando, porque Dios no tienta a nadie, sino que Dios permite pruebas, es para ver si nosotros obedecemos o no. Ahora, vamos a ir a Jueces, en el capítulo número 2, versículo 22, Jueces, está después de Josué, y vean ustedes allí en el capítulo número 2, versículo 22, Israel se estaba parando, después de la muerte de Josué, Israel vuelve otra vez
a irse detrás de estas naciones, atrás de esos dioses. Y Dios entonces dijo, ¿saben qué? Detengo ahora aquí lo que es, ustedes no van a conquistar la tierra completamente. Y hay una razón por la cual lo hizo. Verso 22. Leamos el 21 para que puedan entender lo que yo estaba diciendo. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Verso 22. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Una de las cosas que yo noto aquí, mis hermanos, es que hay veces que Dios permite personas que tienen muy mala intención alrededor nuestro, y Dios permite ciertas pruebas. ¿Para qué? Para ver si somos obedientes o no. ¿No te ha pasado a ti que, por ejemplo, en tu trabajo te puedan decir, oye, vamos a llevarnos esto? Había uno que tiene una colección de lapiceras en su casa y cada día se llevaba una lapicera del trabajo. En lugar de dejarla ahí, se la llevaba a su casa y me dice, tengo bolsas enteras, tengo los paper clips, aquellos ganchitos para los papeles. Se llevaba cantidad de cosas. Y me dice, llévatelo. Y yo decía, no, tan loco, ¿cómo voy a hacer eso? Hay cámaras por todos lados. Me dice, no, pero hay maneras de hacer esto. Hay maneras de hacerlo. ¿Sabes qué? Dios está permitiendo eso para probarnos a ver si nosotros vamos a ceder ante estas tentaciones. Y hay una razón para ello. En el capítulo número 3 y versículo 4 del mismo libro de Jueces nos dice a nosotros, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Las naciones entonces no fueron arrojadas completamente, porque para probar a la nación de Israel. Segundo, vamos a notar una cosa que nos dice allí en 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 7, donde dice que nuestra fe es sometida a prueba por el fuego de la prueba, para que sea hallada en alabanza y gloria. Ahora, ¿qué es lo que produce esto? Cuando nosotros estamos pasando por dificultades, y Dios permite todo esto para probar nuestra fe, ¿dónde está parada? Mis hermanos, dice, para que el fuego de la prueba va a producir en nosotros alabanza y gloria. ¿Por qué es tan buena? Por esto, porque dice que produce la producción de lo que es pasar por estas pruebas, que nuestra fe pase por la prueba de fuego, mis hermanos, porque dice que produce paciencia. Y la paciencia quiere decir para que nosotros aprendamos cómo soportar las dificultades de esta vida. Porque eso es lo que quiere decir paciente. Y no solamente eso, ser perfecto, nos dice Santiago capítulo 1, versículo 4, que las pruebas vienen, nuestra fe está puesta a prueba nos dice allí, para que no nos falte cosa alguna. No nos va a faltar cosa alguna. Qué cosa maravillosa. ¿Sabes que, como dice Pablo allí en Romanos, que todas las cosas nos ayudan a bien? Dice allí, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Job, empezamos a mirar, por ejemplo, la vida suya, cómo él pasó por una sola prueba, que fue una prueba tremenda. Y yo digo bastante también porque perdió todo lo que poseía, sus ganados, todo lo que tenía, sus hijos, sus hijas, murieron todos. Quedó en la nada, y encima de eso una enfermedad tremenda, era como unos sarpullidos que se le hacían aberturas en su carne, y dice que se llenaban de gusanos. Era una cosa tremenda, dolorosa, y dice que se rasqueteaba todo el día de la sarna que tenía. Y Daniel pasó por esto, José pasó por esto, y muchos más en la palabra de Dios. Proverbios 17:3 nos dice que Dios prueba los corazones. Dios prueba nuestros corazones. ¿Y por qué prueba nuestros corazones? Nuevamente porque quiere ver dónde está parada, dónde está ubicada nuestra fe. Y mis hermanos, cuando nosotros empezamos a mirar todo esto, en Abraham sobre todo, la prueba consistía en sacrificar a su hijo. Ahora, una de las cosas que vamos a ver aquí, la palabra joven o muchacho que vemos aquí en este pasaje, para que ustedes tengan una idea, Isaac tenía entre 20 a 25 años. Ya era un joven, era un muchacho grande. Hay una relación establecida porque dice que Abraham lo amaba. Es decir, que pasó tiempo con su hijo.
Había una relación tremenda entre padre e hijo. Y fíjense ustedes, ¿se imaginan un poquitito que venga Dios y te diga, tu único hijo, el hijo que tú amas, ese es el que yo quiero? No. Después de esperar 25 años por este hijo, y ahora Dios se lo estaba pidiendo de nuevo. Ahora, ¿por qué? La fe de Abraham, te quiero decir una cosa, es algo por la cual nosotros necesitamos ver también lo siguiente. Abraham no aprendió todo de golpe. Dios le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Y estaba en Ur de Caldea, y entonces de Ur, vamos a decir, está por acá, va bajando y baja hasta Harán. Harán era una ciudad que iba camino hacia donde estaba Canaán, o donde estaba sobre todo en este monte, el monte Moria. El monte Moria, para que ustedes entiendan, es donde está ubicada Jerusalén, donde se hizo el templo de Salomón. Es algo muy interesante. Después voy a compartir algunos puntos con ustedes con respecto a esto. Pero le está diciendo a Abraham, salte de tu parentela y de tu tierra y marcha. Ahora, mis hermanos, Dios no quería que se detuviera en Harán. Y Dios no quería que viniera su papá con él. ¿Saben por qué? Porque su papá, ustedes tienen que entender una cosa, Abraham era un idólatra. Y Abraham seguía la idolatría. Su papá era un idólatra. Y entonces, Dios está diciendo, ¿sabes qué? No, tu papá se queda allá. Y entonces ahí viene su papá, se quedan en Harán. ¿Y sabe lo que pasa? Que pasan un tiempo determinado ahí en Harán y Dios no quería que él se detuviera. Pero son cosas que tuvo que ir aprendiendo. Fue creciendo, como estamos creciendo cada uno de nosotros. En el monte Moria, donde Salomón construye el templo, vemos el versículo número 2, nos dice, dijo, toma ahora también y vete a tierra de Moría, o Moraya, y dice, ofrécelo allí en holocausto. Lo vemos en el verso número 14 también, donde dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y esto es interesante porque dice, en el monte que de Jehová será provisto. Ahora, esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque en ese monte, Dios proveyó lo que es Abraham, aquel cordero para sacrificarlo. Pero tenemos que entender por igual también que Dios proveyó el cordero que quita el pecado del mundo. Y ¿saben una cosa? Jesucristo murió en las afueras de lo que es la ciudad, donde están las murallas de Jerusalén. Allí como en la parte este de la ciudad. El templo estaba por aquí, en las afueras. Allí fue crucificado el Señor. En ese monte fue crucificado Cristo Jesús. Y fue allí donde Dios proveyó la salvación nuestra. Esta mañana estábamos leyendo que David compró el terreno a Arauna, que era un jebuseo. Y Dios entonces provee el cordero. Dios provee a Cristo Jesús. Abraham estaba dispuesto a dar a su hijo en sacrificio. Dios estuvo por igual lo que es con el corazón suyo de dar en sacrificio a su hijo Jesús. Y te voy a decir una cosa, la cuestión del dar, y sobre todo para el dar cristiano, tenemos que ver que el costo es bien alto. El costo es bien alto. En muchas ocasiones vamos a ver una cosa. ¿Por qué el costo es alto? En primer lugar te quiero decir que el costo es alto porque ¿cuántos de ustedes sinceramente pueden decirle, Señor, hágase tu voluntad en todo en mi vida? Absolutamente en todo. Lo que tú digas, yo voy a hacer. Hay un precio muy alto, muy alto. ¿Por qué? Porque requiere sacrificio de parte nuestra, requiere muchísimo de nosotros, emocionalmente, espiritualmente hablando. Requiere mucho, absorbe mucho. Y hay veces que Dios dice, ¿sabes qué? ¿Estás dispuesto a decir, hágase tu voluntad en mi vida entera, lo que tú quieras? El costo viene elevado, el costo de dejar su tierra, el costo de dejar a sus familiares y ahora su hijo. Pero vean, ¿qué promesa le dio? ¿Qué promesa le dio Dios? ¿Te acuerdas? Allí en Génesis capítulo 12, tu descendencia será grande. Tu descendencia, vas a ser recompensado, Abraham. Tú vas a ser recompensado, Abraham. Te voy a dar una tierra nueva.
salte de donde estás porque vas a ir a una tierra nueva. Y entonces vemos que Dios lo que le estaba pidiendo es que Abraham, que él hiciera este sacrificio de dejar todo y ahora a su hijo. Ahora, ¿por qué? La pregunta que nos vamos a hacer en esta noche, ¿por qué y en qué radicaba la fe y la convicción de Abraham? ¿Por qué Abraham estaba dispuesto a hacer lo que estaba por hacer? ¿Por qué estaba determinado a escuchar y a obedecer completamente a Dios? Porque hay algo que tenemos que observar, mis hermanos, no es tan fácil lo que nosotros estamos viendo aquí, nosotros quizás lo leamos, pero si empezamos a meditar profundamente, que este hombre estuvo esperando, Sara era estéril, no podía dar a luz a ningún hijo, y el Dios entonces le abre el vientre y ahí entonces puede tener a este muchacho, a Isaac, y ahora Dios le estaba diciendo, después de esperar tanto, Señor, no me estás dando, estoy esperando, y entonces Dios le dice, ten paciencia, ya va a venir. Y viene. Entonces, ¿en qué radicaba su fe? Vamos a ir a Romanos 4, si son tan amables, vayamos a Romanos 4, por favor, y veamos versículos 17 al 22. Porque vamos a aprender de Abraham el por qué hizo las cosas que hizo y cómo nosotros también tenemos que actuar como él. Romanos 4, ¿lo tienen? Vamos a ir al versículo 17 hasta el 22. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida, presten atención a esto, el cual da vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme, vean esto, a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mis hermanos, todo es dado, todo absolutamente es dado, ¿sabes por qué? Por el resultado divino. Abraham entendió esto, tengo un hijo, gracias a Dios. Había un imposible, Sara era estéril, pero Dios hizo lo imposible, lo tornó posible. Y entonces cuando nosotros vemos aquí, notemos esto, no hay ningún esfuerzo humano, todo es poder divino. Dios toca a Sara, Dios está tocando ahora a Abraham, todo poder divino, Dios está dándole a este hombre. Es Dios que se lo dio y entonces nos dice esperanza contra esperanza. Es decir, Abraham estaba, ¿se imagina usted 25 años esperando por esta promesa que se cumpliera? Y Dios le dijo en el capítulo 12, se lo dice después en el capítulo 15, le dijo, Abraham, ven, sal fuera, comienza a contar las estrellas. Y te quiero decir una cosa, le dijo, la descendencia tuya va a ser de Isaac, no va a ser de Ismael, no va a ser del otro hijo, porque Sara se desesperó y entonces Abraham, bien obediente a la esposa, le dijo, ten allí con nuestra esclava, ten hijos. Y Abraham, ni lento ni perezoso, dijo, está bien, voy a hacerle caso, mujer. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? No, yo voy a bendecir a este muchacho, pero ese no es el hijo de la promesa, es Isaac. Y a través de Isaac es que vas a tener la descendencia. Mis hermanos, vemos entonces que Abraham tuvo la confianza a medida que iba obteniendo los logros, a medida que iba avanzando, a medida que su fe iba creciendo, los logros iban viniendo, las metas se iban alcanzando, tal cual como Dios había prometido que él iba a tener. La fe y la confianza en Dios fue el fundamento de Abraham, que es lo que necesitamos nosotros tener, porque el asunto está, ¿confías en Dios plenamente? Nuestros hechos están demostrando de que confiamos en Dios. Y por eso Jesús le dijo, esta es la vida eterna, nos dice a nosotros en el día de hoy, esta es la vida eterna, Juan 17:3,
que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Y una de las cosas que tenemos que observar es lo siguiente, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros sabemos reconocer la voz de Dios? ¿Cuántos sabemos reconocer cuándo es la voz de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, no siguen aquellos que son falsos maestros, aquellos que dan malísimas enseñanzas. Porque pueden estar diciendo la Biblia, pero alteran la Biblia de una manera, mis hermanos, que traen vergüenza al Evangelio de Cristo Jesús. Y entonces empezamos a notar, mis hermanos, Abraham reconoce la voz de Dios y nosotros necesitamos reconocer la voz de Dios. Porque lo llama por nombre. Y le pasó a Samuel, le pasó a Moisés, le pasó a Josué. Las ovejas de Dios oyen solamente la voz de Dios. Y es importante que sepamos reconocer. Pero la pregunta es, ¿cuánto lo conocemos realmente? ¿Cuánto lo conocemos realmente? ¿Cuánto lo conocemos? Cuando Él habla, decimos, no, esto viene de Dios. Este es Dios hablándome a mí, a mi corazón. Te voy a decir una cosa, que algo que estaba mirando y observando, y tomé una nota y se las quiero compartir a ustedes. La fe de muchos cristianos, fíjense, presten atención, necesité escribir esto porque estaba meditando y pude mirar esto. La fe de muchos cristianos está débil, no porque el cristianismo no haya sido puesto a prueba y encontrado deficiente. Quiero volver a repetirte esto. La fe de muchos cristianos está débil, no porque el cristianismo haya fallado y no es que haya sido puesto a prueba y salió deficiente de la prueba, sino más bien es que nunca han sido puestos a prueba realmente nosotros en lo que respecta en si confiamos en Dios sí o no plenamente. En Malaquías, Dios le dice a aquella nación, a los sumos sacerdotes, porque los sumos sacerdotes que necesitaban ser el ejemplo de la nación, los sumos sacerdotes estaban entregando ofrendas horribles a Dios, le estaban entregando animales defectuosos. Y Dios entonces lanza un reto al pueblo y le dice, pónganme a prueba en esto. ¿En qué? En el dar. Pónganme a prueba en este dar. Si ustedes me dan lo mejor, yo les voy a continuar dando lo mejor a cada uno de ustedes. Y Él dijo allí, ¿sabes qué? Pónganme a prueba en esto, en dar, para que no falte alimento en mi casa. Y dice, voy a abrir la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Mis hermanos, si Dios lo dijo, ¿creen lo que está diciendo? Y por eso Dios ama a un dador alegre, no ama a aquellos que dan con un dolor o están molestos con Dios, como diciendo, ¿quién es Dios para entrometerse en mis cosas? La vida es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y mis hermanos, tenemos que entender esto, que este Dios es soberano. Es soberano. Él es nuestro Rey. Es nuestro Señor, ¿sí o no? Dios le dijo a Abraham, vas a hacer bendición a toda la tierra. A todas las naciones vas a hacer bendición. La bendición va a venir a través de ti. Y van a venir sobre todas las familias del mundo. Mis hermanos, hay algo que vemos aquí, y otra de las lecciones que encontramos de Abraham es lo siguiente. Cuando nosotros damos, las generaciones en el futuro van a ser bendecidas por lo que nosotros hagamos en el día de hoy. Las generaciones del futuro van a ser bendecidas por lo que nosotros hagamos en el día de hoy. Porque somos nosotros los que estamos dejando un fundamento para los que siguen. Somos nosotros los que estamos asentando las cosas para cuando llegue una nueva generación que tome, si es que el Señor nos regresa antes, y Dios ponga un pastor nuevo, un grupo de alabanza nuevo, vendrán maestros nuevos, pero mis hermanos, estamos asentando las bases para lo que viene. Y muchos van a ser bendecidos. Nuestros hijos, nuestros niños van a ser un reflejo nuestro en el futuro. Pero es por nuestro dar en el día de hoy, cuanto demos en el día de hoy, es que estos niños van a tener entonces algo que se lo van a llevar en su corazón, que te voy a decir una cosa, dinero va y viene, ¿sí o no? Las cosas materiales, yo me he dado cuenta, van y vienen, van y vienen. En este mundo dice, vamos a estar en aflicción. Entonces,
si vamos a estar atados a algo que hoy está y mañana, el próximo segundo, no va a estar, donde esté nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Allí está nuestro tesoro. Mis hermanos, cómo damos en el día de hoy va a reflejar cómo nuestros hijos y los niños y los jóvenes de esta iglesia van a dar en el día de mañana. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué sacrificio podemos ofrecer a Dios? ¿Qué sacrificio podemos ofrecer a Dios? Abraham fue recompensado por su fe. Abraham fue recompensado por su fe y las generaciones que siguieron han sido bendecidas por la fe que tuvo Abraham en Dios. Hay algo que podemos mirar en la persona de Abraham, es esto: no dudes por causa de la incredulidad. Abraham fue débil, pero después se dio cuenta que a medida que iba creciendo en su fe, Abraham estaba seguro en cuanto a Dios, fortalecido en fe. Dice que estaba plenamente convencido de que Dios se había prometido una cosa, la iba a cumplir. ¿Cuántas promesas nos ha dado Dios que la hemos leído y cómo las ha cumplido en la vida de cada uno de nosotros? ¿Sí o no? Es que este Dios es fiel. Y necesitamos estar plenamente convencidos como tuvo a Abraham. Y eso quiere decir por completo seguridad, no titubeo, no dudo, no estoy pensando si va a ser o no, porque estoy certero, como Abraham dijo, de que Dios es poderoso para hacer todo lo que prometió. ¿Cuál es la conclusión tuya y cuál es mi conclusión en esta noche? ¿Dios cumple sus promesas, sí o no? Ahora vamos a ver versículos 5 al 8 de Génesis 22. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Vean esto, ¿O Abraham era un mentiroso o era un hipócrita? Y ustedes dirán, ¿por qué dice eso? Porque vean lo que le está diciendo a los siervos y lo que su hijo está escuchando. Volveremos a ustedes. Volveremos a ustedes. Ustedes quédense aquí. Vamos, hacemos sacrificio, vamos a volver a ustedes. Plural, plural. No dijo voy a volver solo, volveremos a ustedes, plural. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora, hay algo, porque yo me pongo en el lugar de Isaac. Yo me estoy poniendo en el lugar de Isaac. Está diciendo, ok, tienes leña, tienes para hacer el fuego. No es que Abraham estaba cargando el fuego en la mano, Entonces tiene el fuego, no, es que tenía el material para hacer el fuego. Pero faltaba un elemento. ¿Dónde está el cordero? Porque ¿qué vamos a sacrificar? Y Dios le dice a este muchacho: Dios proveerá. Dios proveerá. Abraham le responde a sus siervos, como les dije, volveremos, porque él estaba seguro de que Dios iba a proveer el cordero. Mis hermanos, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Este Dios es nuestro Padre. Y como Padre nuestro, Él va a proveer. Si Él nos dio a su Hijo Jesucristo, dio lo mejor. Nos dice la palabra de Dios: el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las demás cosas? Ahora, ¿por qué hizo esto?
Abraham. Vamos a Hebreos rapidito antes de terminar, ya tenemos que ir culminando. Vayamos a Hebreos 11, versículo 17 al 19. Porque aquí vamos a encontrar la respuesta por qué Abraham hizo lo que estaba por hacer. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Ahora vean esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Saben lo que estaba Abraham pensando? Este es el hijo de la promesa, a través de él vamos a tener descendencia. Quiere decir que si Dios me lo está pidiendo para sacrificarlo, Dios entonces lo va a revivir porque él es el hijo de la promesa. Abraham estaba seguro, plenamente convencido de que esto iba a ser así. Pero fíjense, yo vuelvo a repetir, como Dios es hacedor de maravillas, Dios es hacedor de milagros. Nuestra fe no es una fe ilógica, te quiero decir. Nuestra fe tiene lógica nuestros pensamientos. Estamos mirando en este Dios que es creador. Estamos mirando, mis hermanos, que las cosas suceden porque Dios quiere que así sean y Dios las permite porque Dios quiere que así sea. Y Dios tiene todo bajo su control. Parece que está descontrolada la situación, pero hay un Dios que tiene todo bajo control. Hay un Dios que nos está diciendo: ¿sabes qué? En esta vida vamos a pasar por muchas dificultades, vamos a pasar por mucho dolor, pero confía, yo voy a estar en ti, yo me voy a glorificar en ti y en tu vida. Es una fe lógica. No es que dicen ustedes los cristianos son unos fanáticos y no saben lo que están haciendo. No, sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Fe puesta a prueba va a demostrar realmente dónde está parada nuestra fe. La fe puesta a prueba va a decir y va a determinar dónde estamos realmente parados. Cómo vivimos, cómo actuamos. Cuando somos puestos a prueba, mis hermanos, va a determinar si Dios nos va a bendecir, porque Dios bendice. Dios bendice a aquellos que pasan por las pruebas. Dios bendice cada vez. ¿Sabes por qué? Porque la bendición de Dios es que a través de estas pruebas nosotros nos vamos pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas nos permiten asemejarnos más. Todo viene con un propósito para asemejarnos más. Y fe demanda acción, mis hermanos, para ver si es genuina. ¿Saben? No es porque esté mi hermanito Carlos acá, Iván, pero el año pasado, cuando estaba pasando por este asunto de Dani yéndose, yo no me olvido de las palabras que él me dijo. Y por ahí no sé si él se acuerda, pero él me dijo: pastor, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Usted va a pasar por esta prueba, todo va a estar bien. Y mis hermanos, qué lindo, por esas palabras son las que me han sostenido. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Isaac, si tenía 20 o 25 años, fíjense ustedes, no forcejeó ni peleó con su papá, ni le dijo: viejo loco, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Alzó el cuchillo. Isaac ahora escuchó la voz de Dios, porque desde el cielo dijo: Abraham, Abraham. Con voz fuerte dijo: Abraham, Abraham. Y nuevamente le responde, vean ustedes después en su casa, responde de nuevo: heme aquí, Señor. Vuelve a repetir Abraham: heme aquí, cuando le menciona su nombre. ¿Y qué es lo que vio Abraham? ¿Qué es lo que vio Abraham? ¿Qué es lo que vio Dios en Abraham? ¿Sabes qué vio? Dice aquí: por cuanto has hecho, vean el versículo 16, Génesis 22, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Obedeciste a mi voz. Y Dios se dio cuenta de una cosa. Veo que temes a Dios. Veo que tienes temor de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias si yo no obedezco? ¿Cuáles son las consecuencias si yo no obedezco? Pues estamos retando la autoridad de Dios. Estamos retando la autoridad de Dios. Y sabes, Dios, voy a repetir en cuanto al dar, mis hermanos, ¿qué es lo mejor que podemos darle a Dios? ¿Qué es lo mejor que podemos darle? Porque nuestra vida ha sido creada con un propósito y cuenta para tocar otras vidas. Cuenta para tocar otras vidas. Y de la manera que nosotros demos, mis hermanos, esta iglesia va a permanecer o va a caer de acuerdo a la gente que integra está en este lugar. Y otros que nos sigan, vuelvo a repetir, las generaciones que nos van a seguir, van a decir gracias por la fidelidad de ustedes en cuanto a su dar, en cuanto al sacrificio que hicieron. Y las bendiciones de Dios vienen en camino. Vienen en camino. Que Dios las ha preparado para todos aquellos que están dispuestos a dar en sacrificio completo sin dudar de Dios. Y Dios en esta noche está rogando, bueno, no rogando, Dios no tiene que rogar, pero Dios está presentando lo siguiente. ¿Estás dispuesto a dar como yo di? ¿Estás dispuesto a dar como yo te he dado a ti? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos alegres cuando damos al Señor o nos cuesta mucho? ¿Estamos dispuestos a dar con alegría? Porque Dios es un dador alegre. Mis hermanos, nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Nos dice que Él fue molido por nuestros pecados. Que Él sufrió el castigo por nosotros y lo dio con alegría. Y ustedes dirán, ¿cómo puede estar un padre alegre? Porque Él sabía que este Jesús no iba a quedar enterrado en una tumba. Este Jesús iba a ser pecado por todos nosotros, pero estaba en Dios. Estos son los mandatos de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, este mandato lo he recibido de mi Padre y lo estoy haciendo para traer gloria a su nombre. Yo voy a traer gloria a su nombre. Voy a dar mi vida, nadie me la va a quitar. Yo la voy a poner de mí mismo. Nadie me la va a quitar, yo la voy a poner a favor de todos para que puedan tener y gozar de la vida eterna y puedan gozar del Espíritu Santo y puedan gozar del poder de Dios y puedan gozar de las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Este Dios es un Dios que da siempre. Este Dios es un Dios que está bendiciendo nuestras vidas cada día. Este Dios te está dando vida en este momento porque Él lo quiere. Este Dios es tan grande y es tan bueno que permite que nosotros podamos entonces ahora escuchar y que en esta noche nosotros podamos decirme aquí, Dios mío, aquí estoy listo para escucharte, estoy listo para obedecerte, estoy listo para tomar los pasos necesarios, porque la fe que yo tengo en ti, yo sé que vas a bendecir a tu pueblo, vas a bendecir a tus hijos que quieren obedecerte en esta noche, que van a dar en sacrificio en todo sentido, en nuestro dar, en lo que respecta nuestro dinero, nuestro tiempo, los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, vamos a darlo a Dios, porque es Dios quien nos lo ha dado a nosotros. Y mis hermanos, si estás respirando es porque Dios es bueno. Si estás ahora aquí, porque Dios es bueno y Dios te ha permitido llegar hasta aquí para que escuches y puedas decir, gracias mi buen Dios, porque tú eres el dador de la vida. Gracias mi buen Dios, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a dar vida eterna, Él vino a dar vida en abundancia, Él vino a dar su Espíritu Santo, Él vino a darnos todo su ser lo dio por cada uno de nosotros. Seamos perfectos como nuestro Padre está en los cielos es perfecto. Y esta noche yo te ruego, por favor, que puedas meditar en todo lo que hemos hablado en estos domingos y que puedas decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Y aquellos que conocen a Dios, y mis hermanos, tienen esa relación íntima. Oh, mis hermanos, pues te voy a decir, dime con quién andas y te diré quién eres.
Y que cuando uno anda con Dios y uno camina con Dios y uno está pensando como Dios piensa, no va a tener absolutamente ninguna duda ni dolor en dar lo que es de Dios, porque es de Dios. Y para Él sea la honra y toda la gloria. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por esta serie que hemos estado observando en estos domingos, Señor. Te doy gracias, bendito Dios, porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Y por eso, bendito Padre, venimos y te agradecemos por todo lo que nos has dado. Oh, mi Dios, es como aquel himno tan lindo que me acuerdo, Señor, de joven cuando yo cantaba: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Cuántas tienes ya? Contarlas, porque son tantas, son tantas. Y por eso, Señor, en esta noche te exaltamos. Y queremos ser como tú, Padre. Y queremos en esta noche iniciar y poner en acción nuestra fe. Porque yo sé que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que va con un propósito a la cual tú la enviaste. Y bendito Señor, en esta noche te suplico lo que estuvimos pidiendo en esta mañana, que seas con nuestro hermano Javier, por la muerte de su abuelita, que tú permitas, Señor, que él pueda viajar a Guatemala y pueda estar allí. Y gracias, Señor, porque poquito testimonio que escuché es que esta mujer tuya de Dios, Señor, lo pudo educar y criar a este muchacho. Rogamos por la salud de aquellos que están enfermos en nuestra congregación y te rogamos, bendito Padre, que puedas traer a Carlos con bien en esta semana, ahora que viaja de Cuba aquí, que tú lo traigas con bien. Te damos gracias porque le has permitido estar allí con la familia y amistades, Señor, y en la iglesia tuya. Que tú bendigas a esa iglesia, tú la fortalezcas y, bendito Padre, que tú la fructifiques. Gracias te doy, bendito Dios, por todo lo que nos has dado hasta ahora y sabemos lo que nos vas a dar en el futuro. Llévanos con bien a nuestros hogares, te lo suplicamos, bendito Dios. Protégenos de todo mal, danos una linda y buena semana muy bendecida por ti, donde podamos nosotros compartir el Evangelio de Cristo Jesús, que es lo más grande que ha sucedido en nuestra vida y por eso estamos aquí. Y bendice todas las actividades, por último, que vamos a tener en el aniversario, en la feria de comida. Te ruego, bendito Padre, que nos proveas y nos des desde ya, Señor, la oportunidad de compartir el Evangelio con otras personas y que podamos lograr los objetivos, Señor, de todo lo que nos falta para el campo deportivo. Nos ponemos en tus manos y te damos las gracias en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Un último anuncio. Tenemos algunos folletos para la feria de comida. Si lo quieren llevar, hay 50 nada más. Vamos a ir gradualmente haciendo copias. Llévense los que van a necesitar. No se lleven para tenerlos por ahí, pero llévenlos, comiencen a compartir con las personas, amistades suyas y familiares. Dios sea con ustedes. Nos vemos el miércoles, si no la semana que viene.